viernes, último viernes de noviembre, ya casi para cerrar el año. Bueno, hoy, siéntense por favor, vamos a presentar dos temas. Un tema tiene que ver con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Nos van a presentar Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel, secretaria de Gobernación y de Bienestar. Una parte del Plan Michoacán, que es una visita casa por casa que estamos haciendo a todos los habitantes de Michoacán, todas las viviendas, y le llamamos Ferias del Bienestar, que es la presencia de todas las instituciones públicas, federales, estatales y municipales, en los municipios de Michoacán. Entonces nos van a presentar esto que inició esta semana y queremos dar un informe de esta semana, lo que hicimos. Entonces ellas nos lo van a presentar. Ya después, 10 de diciembre, 10 de noviembre, no, presentamos el 10 de noviembre, presentamos Plan Michoacán, 9 de noviembre. Entonces el 9 de diciembre ya, porque me comprometía que cada mes íbamos a estar dando el informe, el 9 de diciembre o alrededor de esa fecha ya presentaremos todo el trabajo que hemos estado haciendo todas las secretarías, pero ahora nos interesa que todas y todos sepan esta visita que estamos haciendo y particularmente a quienes nos ven y nos escuchan desde Michoacán. Y está aquí Marisela González, promotora y artista otomí, Jesús Rodríguez, directora de teatro y dramaturga, Margarita Kosic, maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM, Inés Hernández Ávila, profesora emérita de estudios nativoamericanos en la Universidad de California en Davis, y está Yelitza Ruiz, poeta y ensayista. Nos van a platicar todo lo que se ha hecho de Mujeres del Maíz, particularmente esta reivindicación que hemos hecho de Malintzin. Entonces ellas nos van a platicar de un coloquio y lo que se ha trabajado en torno a ello. Y para cerrar la mañanera, como siempre, Suave Patria. Hoy vamos a Yucatán, vamos a hacer supervisión de obras de preparatorias y universidades y también entrega de beca Benito Juárez y de mujeres, eventos con mujeres. Yucatán, Quintana Roo, y el domingo vamos a estar en Morelos. Esa es la gira de este fin de semana. Bueno, vamos a iniciar con Rosa Isela. Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí para informar los avances en la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para atender a la población en esta entidad. Una estrategia integral que reconoce que la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman la tierra. Aquí se planteó atender las necesidades de la población y darle seguimiento a través de las ferias del bienestar y jornadas de servicios, así como actividades deportivas, culturales, recreativas para jóvenes y adolescentes, la recuperación de los espacios públicos y la integración de los comités de paz y consejos de paz y justicia cívica. A la Secretaría de Gobernación corresponde coordinar las ferias del bienestar, que representan un esfuerzo coordinado de 53 dependencias, la que sigue por favor, federales, de los gabinetes de seguridad, salud, infraestructura, entre otros organismos autónomos, así como de el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Agradecer al personal de las distintas dependencias su disposición y entrega para trabajar en territorio con humanismo, solidaridad y empatía, atender a la población y ser los enlaces del Gobierno de México.
través de las ferias se ofrecen servicios de salud como vacunación, mastografías, orientación, cirugías de cataratas. Se compromete la incorporación a la educación superior, capacitación, empleo, orientación. Y también, muy importante, se ofrece asesoría en trámites administrativos, la emisión de la CURP, actas de nacimiento, se fomentan las actividades de prevención para una vida libre de adicciones, así como actividades culturales, artísticas, recreativas, de fomento al deporte, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes. Pues decirles, como aquí informa la presidenta, que ya iniciamos en estos últimos días, del 19 al 21 de noviembre, en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, se realizaron 3 ferias de bienestar en la comunidad de Santiago Azajo, municipio de Coeneo, en la región de Zacapu, donde se brindaron 19,130 atenciones con 29 dependencias. El 26 de noviembre llevamos a cabo la Feria del Bienestar en Morelia, con la participación de 53 dependencias federales, estatales y municipales. Se proporcionaron 7,743 atenciones. Este mismo día comenzó Sí al Desarme, Sí a la Paz en la Catedral Metropolitana de Morelia, una acción institucional para invitar a la población a intercambiar de manera voluntaria y anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. En 2 días se han recibido 15 armas cortas, 2 armas largas y 6 granadas. Ayer jueves se instaló otro módulo de canje en la Catedral de Zamora, donde la gente entregó 2 armas cortas, 3 armas largas y 26 granadas. También se realizó ahí el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos. Estamos trabajando en las 13 regiones que conforman Michoacán, donde este año realizaremos 16 ferias de bienestar, 4 jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz, y 2 municipios tendrán también el Tianguis del Bienestar, que llegará a esta entidad. En los siguientes días, como está en esta lámina, estaremos en los municipios de Apatzingán, en Huetamo, en Aquila, Zitácuaro, Uruapan, Coahuayana, Puruándiro, Jiquilpan, también municipio de Hidalgo y de Pátzcuaro. En este mismo año, aquí está el cuadro en donde están las fechas, con la participación de todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Así que la suma de esfuerzos nos permitirá construir un Michoacán con paz y justicia. Muchas gracias. Sigue mi compañera Ariadna. Con el permiso de la presidenta, vamos a presentar una actividad que estamos realizando casa por casa, por instrucción de la presidenta, en el marco del Plan Michoacán. Nos pidió que visitáramos cada uno de los domicilios del Estado, que son 1,282,000 viviendas. Estamos aplicando un cuestionario donde pues preguntamos distintas cosas, si se tiene acceso a los programas, qué programas en su caso le interesarían como parte del Plan Michoacán, los que se presentaron dentro del marco del plan. Adelante. Vamos a visitar los 113 municipios, iniciamos el día lunes y vamos a continuar todo el mes de diciembre hasta que concluyamos la visita completa a casi 1,300,000 viviendas. Hasta ahora llevamos visitados 95 municipios y hemos realizado un poco más de 129,000 visitas. En estas visitas participan más de 20 dependencias del gobierno federal, que estamos distribuidos en todo el territorio del estado de Michoacán. Adelante. Y estamos, como siempre, pues haciendo esta visita. No solo es bienestar,
están distintas instituciones. Todas las secretarías de Estado tienen personal que está apoyando en esta visita casa por casa y nos conjuntamos, como ya lo expuso la secretaria de Gobernación, también en nuestras responsabilidades dentro de las ferias de bienestar, pero estamos haciendo esta visita también para explicarles cuál es el Plan Michoacán, en qué consiste y estar muy cerca de la gente escuchando sus planteamientos. Ese es nuestro avance en esta semana, Presidenta. Buenos días. Y se va a presentar un video. Como parte de los ejes de bienestar, cultura, juventud y fortalecimiento comunitario del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Gobernación inició con las ferias del bienestar y la acción Sí al Desarme, Sí a la Paz. Con ello, se abren espacios de encuentro, atención y participación ciudadana para reducir la violencia. Casa por casa, además de levantar el censo de necesidades prioritarias, servidores públicos invitan a la comunidad a que acuda a estas ferias. De manera permanente y progresiva, se recorren colonias de los distintos municipios del estado, siempre poniendo al centro a las personas y su derecho a vivir en tranquilidad. La misión, encomendada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es trabajar con el oído atento y escuchar a las familias. Como parte de un esfuerzo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, en las ferias del bienestar, ubicadas en parques deportivos o plazas públicas, se instalan módulos para acercar directamente a la población una oferta integral de programas y servicios. Salud, educación, capacitación y empleo, así como orientación y asesorías para trámites administrativos. También se llevan a cabo actividades de prevención para una vida libre de adicciones, así como culturales, artísticas, recreativas y de fomento al deporte, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes. A la par, para impulsar una economía fuerte que sume a la paz y al bienestar social, la Secretaría de Economía Federal entregó los primeros 14 certificados Hecho en México y 10 de Michoacán de origen. Asimismo, para evitar riesgos en los hogares, Sí al Desarme, Sí a la Paz continúa con el intercambio voluntario y anónimo de armas de fuego por dinero en efectivo y de juguetes bélicos por didácticos. Esta semana se realiza en Morelia y Zamora. Gracias a la presidenta que me está ayudando bastante. Yo le doy muchas gracias, que Dios nuestro Señor la conserve bastante y pueda ayudar a todas las personas porque todos estamos necesitando. Y pues ahora sí que yo le pido a Dios mucho por ella y por todos ustedes que andan trabajando con ella. Y les doy gracias porque me han apoyado y me están apoyando. A esto se suman las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha. Michoacán tiene todo el respaldo del Gobierno de México. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. Gobierno de México. Ahora sí, Marisela. Muy buenos días. Geshan edibi madi gastaharado no amizofo kukurukoko mizoni kukurukoko minta mi
tono na rakaya. Shed embi pano ya mehnya mudi mehai. Ashidijo ya henge age ashankani. Ge koran zeh no ni mat tuihu. Shezeh ga to ya mehnya mudi mehai. Hakoran hutsi den arat mehnya mudi mehai. Ya bibadi bibeni den yens o. Nunara nyo de gang hutsi ne mathoni ram fatsi ga to ya mehnya. Malinsin arat mehnya mudi mehai di zengwa ihe. Den daranda teman. Den da mandate heshan zedi, den da manhini heshan hutsi, dri zengwa ihe ko manhaki he que hinga hopi drayopanheti. Todo este año ha sido dedicado a la mujer indígena y estamos muy satisfechas y orgullosas por ello, porque con la presidenta llegamos todas y también llegamos las mujeres indígenas. La reivindicación de una mujer indígena que llegó a librarse de la esclavitud, como lo fue Malintzin, se convierte en una inspiración para todas las mujeres que hoy en día sufren violencia. El camino de la libertad depende también de cada una de nosotras. Esta mujer, al igual que muchas, lograron enfrentar al mundo, un mundo de hombres tan violentos, y con su ingenio y valentía consiguió rescatarse a sí misma. Malintzin, las mujeres indígenas te saludamos. Desde nuestros corazones reivindicados, desde nuestros pueblos resurgidos. Te saludamos siendo ahora la voz de nuestros hermanos, la voz que nunca más permitiremos que sea apagada. A continuación vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Jesusa, quien nos va a exponer y explicar las diferentes actividades acerca del proyecto Mujeres del Maíz. Gracias. Gracias, presidente. Permiso, presidenta. Muy buenos días. La iniciativa de nuestra muy querida presidenta de dedicar el primer año de su gobierno a las mujeres indígenas no solo representa un acto de justicia histórica, sino también una acción real y contundente contra la discriminación, el clasismo y el racismo ejercido durante años hacia mujeres en nuestro país por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de pertenecer a una comunidad indígena y de hablar una lengua originaria. La lengua materna es el primer tesoro que cada persona recibe de forma natural y es fundamental para su identidad cultural. La mayoría de las mujeres indígenas en nuestro país son bilingües o en muchos casos plurilingües. El ejemplo de Malintzin, la intérprete más malinterpretada de la historia, que llegó a hablar 5 idiomas, nos habla de una mujer que en las circunstancias más difíciles supo utilizar su don de lenguas para liberarse de la condición de esclava, tomar decisiones estratégicas de poder y darse a respetar por sus contemporáneos. Malintzin fue calumniada y tachada de traidora por la misoginia y el racismo imperante en el siglo XIX y XX. Por ello, este año, también por iniciativa de nuestra muy querida presidenta, se realizó el proyecto Mujeres de Maíz, que consistió en una serie de acciones culturales dedicadas a las mujeres indígenas y a desmontar las mentiras tejidas alrededor de Malintzin para intentar ubicarla en su justa dimensión histórica, sin construcciones imaginarias a conveniencia de cada autor, porque no es ni heroína ni traidora, pero sí una mujer que logró romper patrones y abrir un espacio antes cerrado para las mujeres como líder y mujer hablante. Pedir disculpas a las mujeres indígenas por haberlas discriminado y obligado a callar su lengua materna engrandece y dignifica al Gobierno de México. Ojalá que muy pronto el Gobierno español se decida de una vez a pedir perdón por los horrores cometidos durante la invasión y reconozca la gran aportación que México ha hecho a su cultura. Baste señalar el caso de la gran Sor Juana, la mexicana que hoy por hoy es la más grande poeta en lengua castellana. Todo el año se hicieron diferentes actividades, danzas, muchas cosas, y ahora estamos culminando con el coloquio.
Nos preguntaban, si tuvieras a Malinche frente a ti, ¿qué le dirías? Yo le diría: Malintzin, quisieron robarnos el sol, se llevaron el oro. Quisieron arrebatarnos el alma, se llevaron la plata. Quisieron despojarnos de la belleza, no encontraron el jade ni el quetzal. Quisieron violar nuestra poesía, no pudieron deshojar la flor ni el canto. Quisieron arrancarnos la lengua, nos quedamos con la suya. Muchas gracias. A continuación, quiero presentarles a una mujer poeta, Inés Hernández Ávila. Ella es del pueblo Nimipú y es la primera vez que realmente tenemos la presencia chicana en México para hablar de Malintzin, porque allá, de aquel lado donde estos pueblos originarios han rescatado el territorio y lo rescatan cada día más, necesitábamos escuchar la voz de estas mujeres. Muchas gracias, Inés. Con permiso, presidente. Gracias, Jesús. Tatsmewi, buenos días. Vengo representando a las chicanas de Estados Unidos, activistas, pensadoras, artistas, poetas, académicas, que hemos hecho nuestra Malintzin. Cuando surgió el movimiento chicano y chicana en los fines de los 60, las mujeres, todos estábamos buscando lo que se nos había negado en las escuelas de Estados Unidos, en donde se prohibía hablar el español, en donde nunca se nos enseñó nada referente a México. Entonces estamos leyendo todo lo que podíamos. Y allí fue donde encontramos el laberinto de la soledad de Paz. Y para las mujeres que éramos incipientes feministas, hartas de la misoginia y machismo de los hombres, que como que pensaban que estábamos en el movimiento para acercarnos a ellos y tener relaciones con ellos, por favor, sino que estábamos allí por nuestro compromiso con nuestras comunidades, como mujeres, como pensadores, como pensadoras, con todos nuestros corazones y con todos nuestros seres. Malintzin representa para nosotros una mujer indígena inimitable y por lo tanto inspiradora por su increíble capacidad de realizarse como ser autónoma y brillante a pesar de sus circunstancias muy complejas y tan difíciles. Ella vive en nuestros corazones y en nuestras conciencias. La enseñamos en los estudios chicanos, que es un programa que tuvimos que ganar luchando, protestando, marchando, demandando a las universidades que abrieran espacio para que pudiéramos enseñar lo nuestro de nuestra perspectiva. De allí venimos nosotros, como huérfanos casi de México. Y quiero tomar esta oportunidad también para felicitar a la presidenta, porque quiero, de parte de nosotros, el pueblo chicano, no solamente las mujeres, pero para todo el mexicano en Estados Unidos, pero los chicanos, ella nos da una esperanza de que otro mundo es posible, porque ahorita ustedes saben muy bien qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que es el odio en contra del mexicano y el odio en contra de las mujeres propagado por el 47. Así es que doy muchas gracias de tener la oportunidad de hablar un poquito. Gracias.
Quiero presentar a Yalitza Ruiz, abogada y poeta guerrerense. Buen día. Hacer una revisión histórica de Malintzin es un acto que constituye la reparación de la memoria, ya que fue relegada al señalamiento, a la mancha, a la traición, sin comprender, sin tener empatía por su circunstancia, porque alguien que está en cautiverio no tiene la posibilidad de la traición. Malintzin nos muestra, y es un claro ejemplo de cómo la misoginia y el racismo dibuja versiones sesgadas en el imaginario popular, pero también nos acerca a que todo relato debe verse desde la visión que nos atraviesa del cuerpo, la lengua, el género y el origen étnico. Hacer una revisión de su memoria nos permite no solo una reflexión histórica, sino también desde el derecho, porque nos sitúa en poder entender la progresividad de la ley en el sentido de asegurar a las mujeres su derecho a la cultura y a la tierra que trabajan. Malintzin, en este siglo, nos sigue mostrando esa línea en la cual la historia y el derecho no tienen un punto final, no son definitivos, se siguen escribiendo sobre el cauce, pero también que nombrarla por primera vez en este coloquio desde la voz y el cuerpo de nosotras es un acto de justicia para ella y para todas las mujeres de este país. Gracias. Muy buenos días a todos y todos. Les voy a presentar un evento, uno de los tantos eventos que estamos haciendo en el Mujeres del Maíz, y sobre todo es para invitarles a que asistan, porque comenzamos ayer y seguimos el día de hoy en el Palacio de Bellas Artes y tenemos una actividad lúdica también. La actividad lúdica se llama La Caminata de Malintzin, qué traidora ni qué la chingada. Estamos saliendo desde el Zócalo a las 3 de la tarde en el Asta Bandera y luego nos movilizamos por la calle de Madero. Vamos a hacer 3 paradas en Isabel la Católica, la primera, en Motolinía y luego ya en el eje central, para terminar en la Plaza de Bellas Artes. A esa hora que terminemos en la Plaza de Bellas Artes, que sería más o menos a las 4:30, vamos interactuando con el público. Está acompañándonos aquí la mojiganga de Malintzin que tenemos en el escenario el día de hoy. Y ella está llamando al público a reflexionar y a preguntarles qué piensan, quién es Malintzin. Tenemos un buzón también donde pueden poner ahí quién es Malintzin para ustedes. Luego entramos al Palacio de Bellas Artes y tenemos el coloquio internacional. Invitamos a 8 investigadoras, escritoras, lingüistas, sobre todo hay 6 mujeres que son mujeres indígenas que nos presentan sus perspectivas de diferentes pueblos originarios. ¿Quién es Malintzin? Por favor. Y les voy a dar rápidamente. Ayer tuvimos la presentación de Camila Townsend, ella nos habló sobre Malintzin en el siglo XVI. Luego tuvimos a Sandra Messenger-Cypers, que nos habla cómo se manipuló la figura de Malintzin en el siglo XIX. Luego presentó Denise Rebeca, que es una mujer zapoteca, que es una de las únicas lingüistas que estudia el oluteco, que era el idioma original de Malintzin. Y luego tuvimos a Fabiola Carrillo Tieco, que es una historiadora nahua de Tlaxcala, y nos contó cómo ven en Tlaxcala a Malintzin. Luego les cuento que el día de hoy, a quien quiera llegar, es un evento totalmente público, gratuito, en la sala Manuel M. Ponce, tendremos la presentación de Yasnay Aguilar, que es una de las pocas mujeres indígenas que ha escrito el libro que se titula 3 veces 3 en clave Malintzin, desde una perspectiva de una mujer ayuk. Es buenísimo y lo vamos a tener a la venta en el Palacio de Bellas Artes también por si lo quieren leer. Siguiente, tendremos a la doctora Inés Hernández Ávila, que ella ha trabajado y tiene varios libros publicados sobre Malintzin. Luego tenemos a
nuestra coordinadora nacional de literatura, Nadia López García, que ella escribió un libro para la niñez sobre Malintzin y nos va a contar sobre ese libro. Y vamos a terminar el coloquio con Yelitza Ruiz, que nos acaba de platicar en este momento. Estamos interactuando también con el público, así que les esperamos a partir de las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Ahora les vamos a presentar un video. Malintzin Tegaza, mujer hermosa, ne, zadi, muy, y de buen corazón. In Malinche Hamokin Cascayao, Guanamonokin Namakin más de. La Malinche es una mujer que supo hablar muchas lenguas. Ish Malinche Juntul Kolel Ma Tu Tus. Le ponen a que Malinche calle yo buibuseb. Para mí fue una mujer indígena muy fuerte y valiente por todo lo que tuvo que haber pasado al ser vendida como esclava. Que ella fue muy fuerte en ese tiempo las mujeres no podían nada. Supo sobrevivir a un entorno machista por su capacidad para adaptarse y tomar decisiones en un entorno muy difícil, y eso es admirable. Ña Nakui, que es mujer fuerte. pues es una mujer valiente. Inteligente y estratégica. En un entorno tan hostil y doloroso como lo fue la guerra de conquista. Para mí es un ejemplo de cómo los mexicanos y sobre todo las mujeres buscamos una manera, nos las ingeniamos para salir adelante y sobrevivir en el entorno que sea. Fue un papel clave en la historia. Siento que su historia debería de ser reconocida porque muchas personas no saben el contexto al que ella se enfrentó. Y no merece que la nombremos traidora. Mujer, tú eres la victoria, triunfando con la verdad, los cantos de la memoria y voces de libertad. Gracias. Pues ahí está, reivindicación de Malintzin. Adelante, vamos con las preguntas. Vamos a ver, aquí la compañera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Pues la saludo con gusto, Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento, y saludo con gusto a todo su equipo. Bueno, pues es un interesante replanteamiento lo que hacen acerca del maíz. México necesita pues ser una potencia más importante en la producción de maíz y bueno, también sobre todo maíz que no sea transgénico. Y en este caso, bueno, pues continuará yo creo que el debate sobre Malintzin. Hay quienes dicen una cosa, hay quienes dicen otra cosa. ¿Por qué su gobierno ha decidido establecer esta reivindicación tan importante para las mujeres y cómo podría llegar esta reivindicación no solo para las mujeres indígenas, sino para todas las mujeres ante la violencia y la misoginia? Nosotros estamos en contra de cualquier forma de discriminación. Una forma de discriminación es el machismo. Las mujeres indígenas son quizá las más discriminadas entre hombres y mujeres. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, hicimos una encuesta con COPRED, se llama en la Ciudad de México o en los estados. Es esta institución que se dedica a atender los problemas de discriminación. Y en la encuesta se preguntaba,
digamos, de resultado de la encuesta, a partir de distintas preguntas, salía quién era más discriminado en la Ciudad de México. Primero, por ser indígena. Segundo, por el color de la piel. Y tercero, por ser mujer. Es decir, si juntamos las tres, las más discriminadas en México, que por fortuna eso poco a poco va visibilizándose y por lo tanto reconociéndose y erradicando, son las mujeres indígenas. Y es la raíz, las mujeres indígenas son la raíz de México. No habría lenguas originarias sin las mujeres, se llama lengua madre, porque son las madres quienes transmiten la lengua. No habría 68 lenguas si no fuera por las mujeres indígenas. México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios, que han construido lo que llamamos México. Hay muchas mujeres indígenas que hay que reivindicar, de las civilizaciones de antes y de ahora. Vean todas las mujeres que hoy escriben sobre Malintzin. Pero el solo hecho de cuidar a tu familia en un pueblo originario tiene que ser reconocido, porque esa discriminación, si lo pensamos, viene desde la colonia. Más de 200 años de independencia y en sectores de nuestra población, particularmente ciertos sectores, siguen cargándose esas formas discriminatorias de ver a la mujer y en particular a la mujer indígena. Viene de las castas de la colonia. Entonces eso tiene que erradicarse en México y poner al centro a la mujer y a la mujer indígena en particular. Ahora hay una mujer indígena que ha sido históricamente vista como la traidora, que es Malintzin, una mujer que es esclavizada, primero por otro grupo indígena y después vendida a los españoles. Esta mujer, por tener la capacidad de hablar varias lenguas y haber aprendido el castellano, pues tuvo la capacidad de traducir. Paz, en su libro del laberinto de la soledad, hace una reflexión de aquella época, más allá de discutir a Paz o no, que es nuestro premio Nobel y creo que todos estamos orgullosos de Paz. Pero en el laberinto de la soledad dice que los mexicanos venimos de un terrible trauma, que es el abuso en la conquista de las mujeres indígenas y que por eso esa soledad que viene, voy a decir algo que parece una mala palabra, pero es dicho por Paz, de la chingada, y por eso esa palabra se usa de diferentes formas. Desde el siglo XIX hay una interpretación de Malintzin como la traidora, la que se fue con los españoles y la que traicionó a su pueblo. Esa es la visión que tenemos, incluso hablamos de malinchismo. Entonces, más allá de analizar en particular a Malintzin, lo que no puede ser es no reconocer a esa mujer en las circunstancias en que vivió. Era una esclava y logró traducir y hablar entre un pueblo y otro. Por supuesto que las atrocidades de la conquista pues no pasaron por ella. Entonces, reivindicar, reconocer, discutir la figura de Malintzin y de otras mujeres. La hija de Moctezuma, por ejemplo, una mujer extraordinaria. Ella luchó toda la vida por la defensa de su pueblo y no reconocida. Muchas mujeres gobernantes de los pueblos originarios y las mujeres indígenas de hoy. Entonces, discutir a Malintzin
es una discusión sobre el machismo, una discusión sobre la supuesta traición y una discusión de una mujer que en circunstancias particulares se convierte en una traductora. Entonces, es muy importante que a la luz de hoy revisemos el laberinto de la soledad y qué es la mexicaneidad. Y si realmente los mexicanos venimos de eso o venimos más bien de la grandeza cultural de los pueblos originarios y de una historia fecunda que no tiene ningún otro pueblo en el mundo. Eso es lo que nosotros reivindicamos con el humanismo mexicano, y como mujer tenemos la responsabilidad además de hablar del papel de la mujer en la historia, de las grandes heroínas y de todas las heroínas anónimas, y de reivindicar a las mujeres como parte de México, porque es hablar de la igualdad e ir erradicando el machismo. Sí, porque decir que venimos de la chingada pues es reducirlo a una misoginia terrible. Presidenta, bueno, pues hay dos preguntas obligadas el día de hoy. Por una parte, pues ya se llegó a una negociación con los transportistas. Si nos, la Secretaría de Gobernación, si nos pudiera decir algo al respecto, y también, bueno, pues si nos pudiera comentar qué pasó pues con la renuncia al fiscal. Sí. ¿Quieres comentar algo de los cierres? Con su permiso. Sí, efectivamente ayer hubo en la Secretaría de Gobernación una reunión para informar sobre cómo vienen los programas, sobre las fechas de dónde estarán la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados atendiendo las diferentes peticiones relacionadas con el campo. Otra mesa que se instaló fue la relacionada con una organización con seguridad en carreteras. Y la otra, también el otro, digamos, la otra atención que tuvimos para el grupo de manifestantes fue lo relativo a la ley de aguas, que se instala una mesa, bueno, ya está instalada en la Cámara de Diputados para la atención, las observaciones, las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua. Digamos, básicamente, en general, con eso concluiríamos, y pues vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones. Hay que decir dos cosas. Una, que las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones. Se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben, etcétera. Entonces, digamos, con eso acabaron ayer mismo los bloqueos. Creo que quedaban uno en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida de este conflicto. Gracias. Hay dos cosas muy importantes, porque uno, a quien defiende el privilegio de acaparar agua, a ese ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos, que el agua sea un derecho, no un privilegio y no una mercancía. Entonces, como dijimos, se aclaró algo que era una noticia o que difundieron, de que la ley tenía ciertos temas que en realidad no los tenía, y se redactó para que se aclararan. Y algunos temas, por ejemplo, que aquí se plantearon, de las descargas de las mineras a los cuerpos de agua, que no deberían de estar. Pero en lo que tiene que ver con la venta o la transferencia de los derechos de agua, de las concesiones, ahí sí la ley tiene el fundamento por el cual enviamos la iniciativa y hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, esa no puede cambiarse. Entonces, eso es muy importante, y ya otros temas, pues
que tuvieran que ver con algunos otros asuntos que no hubieran estado claros, ya la Cámara de Diputados está a través de la comisión resolviéndolo. La otra muy importante es que nosotros no damos recursos a las organizaciones, nunca, eso ya no, eso es del pasado neoliberal, donde había un montón de organizaciones que recibían los recursos del campo y ellos los distribuían y luego los líderes se quedaban con una buena parte de los recursos. Eso ya no. El recurso que es del pueblo se da de manera directa a los productores agrícolas y a los pequeños productores. Los grandes productores que antes se veían beneficiados con los programas, esos ya tampoco. Es esencialmente al pequeño productor. Entonces, a productores de maíz, de trigo, que ya se les había informado que se iba a dar un apoyo por el precio tan bajo y al mismo tiempo se iba a trabajar con los compradores de estos granos para que también aportaran una parte, pues eso ya venía trabajando. Entonces, afortunadamente, pues se les atendió en gobernación, pero esos dos temas, esos no van a cambiar. El tema de la esencia del cambio a la ley de agua, que es que no haya acaparamiento de agua en unos cuantos, que a su vez se venda para beneficio privado, eso sí va a cambiar. Eso para nosotros es fundamental. Y la otra es el apoyo directo a los productores, sin intermediarios. ¿Y del fiscal? Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde. ¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente? No, viene un proceso de… A ver si pones la Constitución, el artículo donde viene cómo se elige al fiscal o a la fiscal. Pues así fue. Le ofrecí una embajada al fiscal, aceptó y… Él tiene 7 años en la Fiscalía, está por cumplir 7 años. Y aceptó ser embajador de México y qué bueno. Dice artículo 102, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. Durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes,
la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista, se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y le enviará a la consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna que se refiere a la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Así es como se elige por el Senado. Muchas gracias. Gracias. Vamos, la compañera acá de Sin embargo, que estaba desde antier, creo que querías hablar. Buenos días, presidenta. Romina de Sin embargo. Voy a retomar lo del fiscal. Ya acaba de mostrar. ¿Quién se va a quedar en la Consejería Jurídica? Por lo pronto se queda un encargado de despacho y un compañero que está trabajando ahí en la consejería, y estaré nombrando consejero o consejera jurídica la próxima semana. Okay. ¿Quién es quien se queda, perdón? Es Raúl, ahora recuerdo su apellido. Es del equipo de Ernestina, que estaba trabajando ahí. Se queda encargado del despacho y la próxima semana ya estaremos nombrando. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Ahora, con la llegada de un nuevo fiscal o una nueva fiscal, esperaría que estos grandes casos de corrupción sí tengan avances. Hablo, por ejemplo, del caso de Odebrecht o las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por mencionar tan solo 2 de los casos que están pendientes. Raúl Jiménez se llama. A ver, lo más importante, nosotros hemos hablado en el tema de seguridad de una estrategia integral que tiene que ver con atención a las causas, la fortaleza de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación y la coordinación. Las fiscalías estatales para el delito del fuero común y la Fiscalía General de la República son fundamentales en la estrategia de seguridad, porque finalmente radica en las fiscalías la apertura de las carpetas de investigación y la solicitud de un juez para una orden de cateo o una orden de aprehensión. La coordinación, aunque sea autónoma la Fiscalía, siempre lo he pensado, entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia. Entonces, es muy importante para nosotros esta coordinación. Cuando hicimos la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, le dimos las capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde está el Centro Nacional de Inteligencia, de hacer más investigación e inteligencia para la seguridad pública. El CNI tiene como función principal la seguridad nacional, pero en las condiciones del México de hoy es fundamental que participe en la seguridad pública, en la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Y le dimos la capacidad de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos coadyuvan con el Ministerio Público, porque quien hace la investigación por Constitución y por ley es el Ministerio Público, con todas sus áreas, la Fiscalía General de la República, en caso de delincuencia organizada o delitos del fuero federal,
y su coordinación con las fiscalías estatales. Y pues ya la parte del Poder Judicial que tiene su parte. Entonces, es muy importante esta coordinación. Se venía dando, pero yo espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo fiscal o la nueva fiscal, pues haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país. Ese es el primer tema. Lo segundo, yo siempre he dicho que en todos los temas es fundamental la atención a las causas y la cero impunidad. En el caso de la corrupción es así, la atención a las causas, gobernar honestamente, el trabajo administrativo que se tiene que hacer, pero también que no haya impunidad. En el caso de la seguridad, lo mismo. En el caso de la violencia contra las mujeres, lo mismo. Atender las causas, pero también cero impunidad en el caso del delito. Entonces, no se trata de que ahora pues nos pongamos a investigar o se ponga a investigar la Fiscalía, desde mi punto de vista, aunque haya autonomía, de a ver, vamos a ver qué pasó y cuáles son los temas, sino un compromiso con el pueblo de México de avanzar en la seguridad, la paz y la cero impunidad frente al delito, sea este de cuello blanco o el delito del fuero común o el delito del fuero federal. Entonces, la Fiscalía es muy importante. Había habido coordinación y respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora pues con la nueva Fiscalía pues lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país. Pero si hubiera impunidad en delitos del pasado, ¿no implicaría pues alentar a los delitos presentes o del futuro? Pues depende de la fiscal o el fiscal que llegue. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el futuro y la esperanza para México. Y si hay cosas del pasado que hay que investigar, pues dependerá de la fiscal o el fiscal. Y en el tema administrativo, pues depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto los estatales como el federal. En el tema también, Presidenta, hoy publicamos cómo desde el año 2023 Pemex pierde 20,000 millones anuales por tomas clandestinas y se investigan 16,000 millones por huachicol fiscal. Sin embargo, con la Fiscalía del saliente Gertz Manero, las sentencias de robo a combustible cayeron a mínimos, 11 desde el 2019. ¿Espera que eso cambie con la o el nuevo fiscal? Hay investigaciones relacionadas con los dos temas, el huachicol, que ahora es menor de picar los ductos para obtener combustible y después venderlo ilegalmente, y lo que es el contrabando de combustible, que se le ha dado en llamar huachicol fiscal, que ha disminuido. ¿Cómo sabemos que ha disminuido? Porque han aumentado las ventas de Pemex. Entonces, esa es la mejor manera de saber que hay menos venta de combustible ilegal, pero de todas maneras hay carpetas de investigación que tiene que dársele seguimiento. Todo aquel que haya estado involucrado o esté involucrado, digamos, la Fiscalía debe investigarlo y llevarlo ante un juez. En otro tema, ayer los padres de los 43 informaban que usted abrió la posibilidad del ofrecimiento para que le regrese el GIE y el grupo interdisciplinario. Quería preguntarle si este ofrecimiento tiene que ver o tiene alguna relación con la salida de Gertz Manero, considerando que el grupo de expertos denunció obstaculización del entonces fiscal. No es el GIE como tal, ese GIE desapareció, o sea, ya no están juntos quienes participaron ahí. Algunos padres y madres han estado insistiendo que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporados como parte de la investigación. Yo ya les había planteado que se puede hablar con ellos. En su momento ellos ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva pues tienen limitantes. Entonces, lo que quedamos ayer es que Arturo Medina
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se iba a comunicar con 2 personas que pertenecieron al GIEI para ver en qué condiciones, si es que les interesa, regresar a participar en la investigación. Es muy importante que ustedes sepan, que todos sepan, que ha habido detenciones recientes muy importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, que ayer se le presentaron a los padres y madres. ¿De dónde se derivan estas detenciones? De un trabajo muy exhaustivo que está haciendo el nuevo fiscal de investigación científica relacionada con llamadas telefónicas que se hicieron en esa noche, el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Parte de estas investigaciones no se había utilizado más bien estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía. Algo se había hecho en su momento con el Centro Geo, pero desde la Fiscalía no se habían utilizado estos mecanismos. Eso significa que llamadas telefónicas de celulares que se hicieron esa noche en la zona, que son cientos de miles, pues hay un esquema de trabajo para saber personas que ya están detenidas, que tenían determinado teléfono, se llamaron a quién y a dónde. Esta nueva forma de investigación ha llevado a… ¿Son cuántas detenciones, Rosicela, te recuerdas? Son más de 10 detenciones recientes que se han hecho y particularmente unas más recientes. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal o la fiscal, y que no pues intervengan en la investigación, que no… Todo esto se le ha venido presentando a los padres y a las madres de Ayotzinapa y otros temas relacionados con esto. Entonces hay, digamos, avances todavía, no los que quisiéramos para llegar a la verdad y a la justicia, pero hay avances adicionales a lo que ya se tenía, que era la revisión de las propias carpetas de investigación y averiguaciones previas y las declaraciones de los propios testigos. Entonces, eso ha permitido pues avanzar hasta cierto punto y pues se va a ir informando en el momento en que la Fiscalía lo considere pues al pueblo de México, porque es algo fundamental para los familiares y también para todas y todos los mexicanos. También está en relación con Naciones Unidas para que algún otro experto internacional que conozca de este tipo de investigación pueda participar con la anuencia de padres y madres de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y hay nuevos lugares de búsqueda también que se les han estado informando. Entonces, no como quisiéramos, pero hay algunos avances. Y con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI, pues se va a hablar con ellos, fue lo que yo me comprometí con los padres y madres de Ayotzinapa, se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar, en qué condición quisieran regresar. Entonces, vamos avanzando y yo espero que pues podamos llegar pronto a la verdad y a la justicia. ¿Sería Carlos Beristain y Buitrón las personas? Hay varios que no quisiera yo dar los nombres, más bien pues le corresponde a la Fiscalía. Platico el esquema de investigación que se ha seguido porque creo que es importante que se conozca. Finalmente, Presidenta, ¿a usted le gustaría que fuera la exconsejera jurídica quien se quedara al frente de la Fiscalía? Ya le corresponde al Senado, ya le corresponde a ellos definir. Muchas gracias. Ahora, Ernestina es una mujer extraordinaria, eso, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México, pero ya le corresponde al Senado
tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan, la que envían, etcétera, etcétera. A ver, la compañera. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en un contexto donde los estereotipos conservadores se viralizan en redes sociales y amenazan con influir en la visión del mundo de las y los jóvenes, ¿cómo plantea su gobierno hacer realmente atractiva, cercana para las juventudes la revalorización de los saberes de las mujeres, incluidas las figuras como Malintzin, y al mismo tiempo cómo se trabajará para desmontar los patrones heteropatriarcales que siguen presentes en la educación y en la literatura, que son materia prima para la formación de la ideología y del pensamiento de las nuevas generaciones? Primero, la reivindicación que hacemos aquí en todos los espacios. El tener un año dedicado a la mujer indígena, la mujer en singular porque es la manera de incluirlas a todas, es importantísimo. Y la reivindicación permanente de todas las mujeres y particularmente de las mujeres de los pueblos indígenas y afromexicanos. Segundo, estamos trabajando varios programas entre los planes de justicia, también para apoyar todo lo que tiene que ver con la artesanía, que es la reivindicación también de lo que somos. Uno de los programas es también el reconocer a las mujeres como propietarias de la tierra o como ejidatarias o como representantes de sus comunidades. Ahora que se hizo el programa, más que programa, el dar a los pueblos indígenas por primera vez en la historia un presupuesto derivado de la modificación del segundo constitucional, pusimos como requisito que las tesoreras de ese recurso fueran mujeres, y es también una manera de reivindicar, y está reivindicando de manera permanente, es fundamental. Entonces eso es muy importante, y además en las escuelas erradicar toda forma de discriminación y de reconocimiento de la igualdad. Son algunas de las acciones que hacemos. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ¿puedo anunciarlo, José Alfonso? Cuando fui jefa de gobierno hicimos en el Paseo de la Reforma el Paseo de las Heroínas, en reconocimiento a mujeres en la historia. Y José Alfonso le encargué porque él en su momento, José Alfonso fue secretario de Cultura cuando fui jefa de gobierno y luego secretario de gobierno, y luego lo llamó el presidente López Obrador para que se fuera de embajador, y entonces se fue de embajador. Regresó y le pedí que nos acompañara en comunicación social, y él, ¿por qué no les platicas de las mujeres que van a acompañar Paseo de la Reforma? Con su permiso, Presidenta, con su permiso, compañeras, compañeros, de manera muy sintética, la Presidenta me ha instruido rescatar, recuperar la memoria de estas ancestras que son las que hemos tenido como emblema de este primer año de gobierno. Es decir, vamos a tener a la Reina Roja, que representa el linaje de la cultura maya. Tendremos a Tecuixpo, la hija mayor de Moctezuma y la que yo me permito llamar Madre de la Libertad, por haber emancipado de la esclavitud en su testamento a todos los habitantes que le pertenecían del pueblo de Tacuba. Tendremos también a la señora Seismono, la guerrera mixteca, que supo defender a su pueblo de muchísimas incursiones de otros pueblos, y a la madre de Seacatl Topintzli Quetzalcóatl, el rey sabio tolteca, a la pequeña señora Flor, junto con otras dos mujeres. Una de ellas es Malintzin, la intérprete, la provocadora
de este entendimiento entre estos manera de pensar tan distinto, y una que es también maravillosa, Heréndira, la defensora del pueblo purépecha, aquella que aprendió a cabalgar en un caballo y luchó en contra de los españoles a caballo y con su arco y con su flecha. Estas 6 esculturas se están en proceso de prácticamente iniciar la fundición, y si todo nos va muy bien y así tiene que salir, a más tardar el 27 de diciembre estarán continuando el Paseo de las Heroínas que la presidenta inauguró como jefa de gobierno del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones. En esta ocasión estarán del circuito interior hacia la entrada a Chapultepec, frente al Museo de Antropología, pero para diferenciarlas de la primera etapa, en esta parte del paseo estarán viendo hacia el andador, no hacia el carril de circulación, a efecto de que las personas puedan disfrutar mucho más tranquilamente la presencia de las ancestras en un lugar único, enfrente al cerro de Chapultepec, el lugar en donde se encuentra, según los mexicas, la entrada al submundo. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, en otro tema, después de que el ministro Carney solicitó una lista de las mineras de su país que incumplen leyes ambientales y que organizaciones comunitarias califican como una simulación de algunas iniciativas de este sector para promover la minería sustentable, compañías del sector extractivo de este país insisten en que en el marco de la revisión del TEMEC se les garantice mayor protección, sobre todo en temas como solución de controversias, y recuerdan lo que sucedió con la empresa Vulcán en el sureste. ¿Cómo sucede con el agua, presidenta? Hoy el país necesita un sector minero pues que crezca, pero también garantizar el equilibrio ambiental. Preguntarle, ¿podría comentarnos si se está platicando con el sector minero sobre la importancia de respetar la soberanía y las nuevas regulaciones de este sector? Alicia Bárcena ha sido muy insistente con las mineras. Ella se entregó la lista a Canadá y ella ha sido muy estricta y muy, ¿cómo es ella? De defensa de el territorio y la naturaleza, para garantizar que realmente se cumpla con las disposiciones de los estudios de impacto ambiental y la remediación, que es fundamental. También aprovecho para decir que hemos estado muy insistentes con Grupo México para que se cumpla lo original que le prometieron a las comunidades para la limpieza del río Sonora, y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes. Ese trabajo lo ha estado llevando Rosa Isela, y también son muy estrictos en que se cumpla con las comunidades y se cumpla con lo que originalmente se planteó. Entonces, tienen que dar los recursos para que eso ocurra. Entonces, Rosa Isela ha estado trabajando en eso y lo acompaña la secretaria de Medio Ambiente, Alicia, el gobernador Durazo también. Entonces, esperemos pues que realmente se cumpla con el pueblo de Sonora. Entonces, estamos trabajando en ello también. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, sobre la ley de inversiones en infraestructura para el bienestar, ayer el sector bancario tuvo una reunión con el sector hacendario para avanzar en los alcances de esta legislación y en qué medida una nueva dimensión de asociaciones público-privadas podrían detonar la inversión durante 2026 y cómo una legislación
potenciaría capacidades tanto en el sector público como en el sector privado, pues podría impulsar ahora sí que los recursos de las pensiones puedan ser aprovechados. Presidenta, preguntarle en este sentido, ¿qué posibilidad hay de contar con esta legislación pues hacia el 15 de diciembre? Más que una nueva legislación, que en todo caso habría que verlo, lo que estamos trabajando es esquemas de inversión mixta. Lo he planteado aquí, por ejemplo, en electricidad. Hemos sido muy claros y ya está en la ley que el 54% de la generación es de Comisión Federal de Electricidad. Y eso nos garantiza soberanía y nos garantiza tener una empresa pública fuerte y que no se caiga, como fue en el pasado, en que sea solamente generación privada. Eso ya quedó en la Constitución, está en las leyes, y entonces para el 46% privado pues están planteando esquemas de inversión mixta, que no cedan, es decir, garantizando el patrimonio de las y los mexicanos. Igual en algunas otras áreas de infraestructura, garantizando siempre que no haya ningún contrato leonino ni ningún esquema que ponga en riesgo ni las finanzas públicas ni el patrimonio del pueblo de México. Entonces se está trabajando en ello, lo está haciendo la Secretaría de Hacienda y en su momento pues ya lo informaríamos. Hay algunos esquemas, por ejemplo, que incluso hizo el presidente López Obrador con el aeropuerto de Tepic y el aeropuerto de Puerto Escondido, con un esquema de inversión mixta donde se garantiza que no es concesión, es un esquema completamente distinto. Algunas carreteras también se hicieron con estos nuevos esquemas y garantizando pues lo que tiene que ver con la soberanía de la nación. Entonces se está trabajando en ello y en su momento ya lo informaríamos. Si me permite una última pregunta, Presidenta. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, acaba de dar a conocer que las comisiones de las AFORES en el marco de las reformas a este sector siguen bajando y que para 2026 el ajuste presentará ahorros para los trabajadores de al menos 6,000 millones de pesos. Sin embargo, pues sigue habiendo resistencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se decidió rechazar un amparo de una AFORE que consideró que el ajuste en las comisiones a los trabajadores constituía una medida legislativa arbitraria que vulnera la competencia. Preguntarle, ¿no deberían de competir las AFORES por las cuentas de los trabajadores con mejores servicios y atención por ser un tema de seguridad pues social? Y también pues preguntarle qué mensaje le envía a un sector que está administrando nuestros fondos para el retiro y el ahorro pues interno más importante con el que cuenta este país, Presidenta. Traemos, si quieren, al secretario de Hacienda y a la CONSAR para, si es que es factible, para hablar de las AFORES. Y hizo una primera reforma el presidente López Obrador para aumentar la participación en las pensiones del sector privado y disminuir comisiones. Y nuestro interés pues es que sigan disminuyendo esas comisiones y se garantice más recursos al trabajador y a la trabajadora. Entonces, si quieren, invitamos un día en nuestros pendientes al secretario de Hacienda para que hablemos de estos temas. También estamos fortaleciendo a Pensioniste. Eso es muy importante, que Pensioniste pues tiene no solamente una parte, si los trabajadores del Estado pueden decidir su afore, pero nos parece muy importante que en un régimen más solidario, Pensioniste pues pueda crecer. Entonces también eso lo está trabajando Martí y ya lo informaremos pronto. ¿Cuál sería su mensaje para este sector, Presidente? Que vivan las y los trabajadores de México. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Ya pronto vamos a informar, ya es 1 de diciembre, el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas. Ya se está llegando ahí a un acuerdo y espero que Marat ya lo resuelva pues en estos días. Vamos, Nancy.
Se va a quejar Reina, pero bueno. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo sobre el tema del fiscal general de la República, que ya pues sale el día de ayer y pues se acuerda en el Senado esta renuncia. Preguntarle sobre la agenda urgente que hay en la Fiscalía General de la República. Seguramente sí hay temas que se tendrán que abordar muy, digamos, pronto. Uno de ellos, por supuesto, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El tema de Tomás Herón de Lucio, está pendiente la extradición, por supuesto, desde Israel, y que podría aportar mucho mayor evidencia. Está pendiente también en estos temas, por supuesto, el caso de Andrés Roemer, que también viene del proceso de extradición. El caso Odebrecht, Lozoya, los expedientes, como ya decían anteriormente, los expedientes de Huachicol Fiscal, que es muy, muy importante, y el caso Segalmex. Preguntarle si estarían analizando una agenda de temas prioritarios para esta nueva etapa que pues estaría estrechando aún más esta cooperación, aún con la autonomía de la Fiscalía, pues tiene que participar en este esfuerzo para pacificar nuestro país. Pues ya le corresponderá a la fiscal. Evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho hacia adelante, o sea, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue, la o el fiscal que llegue, a definir pues cuáles son las prioridades y a revisar. Yo pienso que, es una opinión personal, que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que pues eso le va a corresponder a el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado. Entonces yo creo que ya que pues nombre el Senado, ya podrá pues presentar su plan de trabajo y ahí se podrá hacer las preguntas correspondientes. ¿Habrá alguna sugerencia de parte del gobierno federal o la nueva fiscal en el sentido de que hay algunos temas que se necesita de urgente atención? Pues hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que pues ya en su momento se irán presentando, que nos parece que son indispensables que se avance. Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación pues se lleve a la justicia. Ese es uno de los temas. Y otros temas pues tienen que ver con lo que hemos planteado como cero impunidad en temas, repito, de delitos de alto impacto, de generadores de violencia y también de delitos de cuello blanco. Justo en estos asuntos que están pendientes, digamos, no porque no se hayan judicializado, sino más bien porque quizá no se les está dando el seguimiento adecuado, está el tema del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, justamente a propósito de este amparo que solicitó y se le negó para obtener la libertad anticipada, pues también estaría o sería importante para el pueblo de México saber qué ha pasado con aquel trámite de extradición en torno a su exesposa Karime Macías, a quien también se le ha señalado por el desvío millonario de recursos en el periodo en que su entonces esposo era gobernador de Veracruz, y aquí pues están las evidencias de que se utilizaron 32 empresas fantasma para desviar recursos del DIF, que fue
ella directamente quién habría operado este desvío. Saber si hay algún avance o si se tiene alguna información al respecto de esta extradición. Pues igual ya lo informaría quien vaya a llegar a la Fiscalía. Otro tema que nos importa mucho, que todavía es un tema en el país, el de las factureras. O sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado, porque se ha avanzado, y ha avanzado mucho el SAT, con muchas acciones administrativas que evitan que se creen y desaparezcan empresas en un día, en 2 días. Pero de todas maneras, pues tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente pues es un desfalco al pueblo de México. Temas como ese me parece que es importante que haya este trabajo por parte de la Fiscalía, y además el Poder Judicial pues está en una nueva etapa también. Entonces es creo que una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía, de transformar la Fiscalía y al mismo tiempo pues de dar resultados junto con el Poder Judicial. Exoficial mayor de lo que fue entonces la Procuraduría General de la República, de nombre Judith Araceli Gómez Molano, y también al extitular del Centro Nacional para la Planeación, Análisis de Información para el Combate de la Delincuencia, de también la entonces PGR, el de nombre Rigoberto García Campos. Se tiene información de que estos 2 exfuncionarios pues habrían pagado sobreprecio y además sin autorización 32 millones de dólares para beneficio de una empresa llamada TechBull, y todo esto para operar ese malware Pegasus. Preguntar si se tiene conocimiento de estas investigaciones, si en algún momento la Fiscalía General de la República informó a la Presidencia si habría algún avance, y en todo caso pues si se puede tomar en cuenta también como uno de los asuntos relevantes ahora que llegue la nueva fiscal, el nuevo pues ya fiscal. Le tocará a la nueva Fiscalía, y nuestro reconocimiento al doctor Gertz, la verdad. Y pues ahora se entrará a una nueva etapa. Presidente, y por último preguntarle, justamente en este momento donde hay presiones internacionales, bueno, presiones externas, no solo a México, sino también a otras naciones de América Latina, y también donde en el caso particular de México, la derecha y la ultraderecha pues se están aliando internacionalmente con actores de poder, ¿no? Particularmente algunas organizaciones de ultraderecha, para presionar al gobierno, donde se intenta pues calentar la calle como una fase del golpe de Estado blando, y todo ello no solo para presionar, sino sobre todo para frenar la transformación. Hay quienes aprovechan incluso estas coyunturas para ir a pedir a Estados Unidos la intervención del gobierno estadounidense en nuestro país. Preguntar si en esta reunión o en esta celebración que hará en el Zócalo hará un llamado a las mexicanas y a los mexicanos a cerrar filas para sacar adelante al país en esta coyuntura y evitar sobre todo estos injerencismos extranjeros, y también la traición interna que cometen algunos mexicanos y mexicanas contra la patria y también contra el pueblo. Aprovecho para invitar de nuevo, 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, 10 de la mañana, a celebrar 7 años de transformación. Es un momento muy importante del país, y sí hay desde fuera quienes no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo. Y desde fuera pues sí hay mucho interés en que no siga la transformación en México, de grupos de ultraderecha, pues ni siquiera son los gobiernos, son grupos muy conservadores que se alían
y utilizan las redes sociales principalmente para descalificar, para atacar a los gobiernos democráticos. El problema es que luego hay algunos aquí que son los que los están llamando y que además van a Estados Unidos a pedir intervención. Y sí es un momento para que cada quien tome su posición. Quienes están por la soberanía, porque pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera. Entonces, ¿quién está por la intervención y quién no? También es un momento de definición quién está con gobiernos del pueblo y quién no. Porque eso no es polarizar, es sencillamente tomar una posición. Tomar una posición frente a un debate. Yo estoy muy tranquila, digamos. Miren que hemos recibido, decía el presidente López Obrador, ¿no? Nunca había habido un presidente que lo hubieran atacado tanto. No, pues yo creo que ya le gané porque en este mes, bueno, se han dejado, y mucho troles, bots, todo comprado, ¿no? Con mucho dinero. Pero miren, ayer venía del evento que tuvimos en Santa Lucía, en el aeropuerto, en el AIFA, un evento muy bonito de reconocimiento a todos los que participaron en la labor de atender a la población durante las lluvias de octubre. Y en 2 cuadras, no por nada, pero no me dejaban pasar, de la gente: estamos contigo, no te desanimes, adelante. Totalmente la gente que iba pasando. Y eso es lo que pasa cuando salgo, cuando no está uno viendo las redes sociales. La gente está con nosotros, porque no las vamos a traicionar. Entonces, es un momento muy especial y es un momento también de celebración de todo lo que ha avanzado el país. Ayer salió en la jornada, creo que de primera plana, que CEPAL reconocía que México era el país de América Latina donde más había disminuido la pobreza. Imagínense, ¿cómo no es motivo eso de festejo para México? 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, disminución de las desigualdades, todos los programas de bienestar, empleo. Hoy sale la ENOE, ¿no? No la he visto, pero ahorita que termine ahora que termine la conferencia, pero creo que trae buenos datos. También el empleo formal del IMSS, aún con las dificultades de los aranceles y la situación que lo han vivido todos los países, relacionada con la nueva posición del gobierno de Estados Unidos. Pero es un buen momento, y el año que entra, como decía, va a ir mejor todavía. Y lo más importante, el bienestar de la gente y la defensa de la soberanía. Entonces, es un buen momento. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que ya cerramos, porque vamos a salir hoy hasta Mérida. Ya luego la informo. Vamos con Suave Patria. Con su permiso, presidenta. Magiepe muguktejich. Dios kuhuiko yam minich hakap shayuk yam nanu shamdoitan. Mich muhwindah Dios kuhuyu koyam kap shayuk nanu shamdoit.
Que la Madre Tierra las y los proteja a todos hoy y siempre. Estimada Presidenta, los pueblos originarios y los hablantes, la saludamos con mucha alegría. Les acabo de hablar en mi lengua materna, el Ayuk, el Mije del estado de Oaxaca, de la comunidad de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. En nuestra tierra, las tradiciones son el hilo invisible que une a las familias. Dentro de estas tradiciones destacan aquellas capaces de iluminar las sonrisas de los niños y de los adultos, aquellas en las que las calles se visten de destellos y el eco de alegres voces invaden el aire, celebrando por igual la esperanza, el amor y la alegría que nos abraza a todas y a todos. Por eso hoy en Suave Patria rendimos un homenaje a la paz, a la bondad y a los saberes que con el paso del tiempo no se apagan, se reavivan. Para compartir esta emoción con todas y con todos ustedes, con el permiso de usted, Presidenta, esta semana vamos a viajar al colorido estado de Veracruz en la siguiente cápsula. Es 7 de diciembre. Comienza a oscurecer en Tuxpan, Veracruz. Las luces de las velas comienzan a encenderse una por una. Los niños gustosos muestran en las calles del centro sus carritos fabricados de cartón. Una tradición que ha trascendido generaciones. Llevamos por mucho tiempo esta tradición que pues tengo un tío que nos inculcó esta tradición y pues año con año la hemos estado celebrando. Ahorita soy el tío y este es mi sobrino, apenas tiene 3 años y ahora sí que me toca seguir la tradición como tío porque mi tío fue el primero que nos inculcó la tradición, nos enseñó. Esta fiesta tiene como origen el pasaje bíblico sobre la infancia de Jesucristo, pero se ha fusionado en una costumbre tuxpeña que une familias y exalta la creatividad de chicos y grandes. Bueno, se trata de que nosotros traigamos nuestro carrito con una velita y vengamos a pasearlo al centro de Tuxpan. El material regularmente es de cartón. Muchos lo hacen en casa y otros lo compran. Y para mí no es competir, solamente es divertirse y eso. Las invito a todas y participar, que sigan nuestras tradiciones, es muy bonita, que se ha extendido en todos los lugares. Cada año los tuxpeños prenden velas para simbolizar que es la luz que ilumina la vida de las personas. En Tuxpan, Veracruz, la tradición del niño perdido o carritos de cartón es más que una celebración. Representa la llama de toda una comunidad unida, un orgullo que se honra a la familia y que ilumina el mundo con su magia ancestral. Por eso, esta tradición es mucho más que un espectáculo. Es una promesa colectiva, un pacto para mantener viva la calidez de nuestras familias y resaltar la alegría que nos une a todas y a todos. Nuestro agradecimiento hoy es para todos y todas las mexicanas dentro y fuera del país, que llevan a México encendido en el alma, porque la fe de nuestros seres queridos es como esta tradición, una llama que nunca deja de alumbrar nuestro camino. Tlazocamati, Acotechita, Ipan, Suave Patria. En la lengua náhuatl, gracias por seguir a Suave Patria. Jamodi, gato, hije. Muchas gracias. Eñañú. Gracias, presidente. Hablamos el lunes si quieren. Es mi última mañanera, por favor. El lunes hablamos de eso, ya saben nuestra posición. Por favor. Gracias.